Dios les bendiga, hermanos. ¿Se oye bien? No parece que hubo un problema aquí, pero ya creo que se está solucionando. Esperamos si los hermanos nos pueden decir si se está oyendo. Hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. Ya se empezó a oír, por favor, si alguien nos puede dar. Si ya se oyó, si ya se oye. ¿Sí? Hermanos, por favor, si quiero que si revisen si se está oyendo bien, bajito, duro, o cómo se está oyendo para poder regular el. Es que estamos probando este nuevo micrófono, entonces queremos saber si se oye bien, porque parece que al principio no se está oyendo, entonces necesitamos que alguien nos ayude con eso allá en la línea. Bueno, gracias hermano por la colaboración. Entonces vamos a iniciar nuestro tema de hoy con la ayuda de Dios. Decía que vamos a ver hoy la vida, el último día de la vida de Jesús, o sea, el día de la crucifixión, el día de la Pascua, que es cuando comienza el día de la Pascua. Vamos a orar al Señor para entregar este tiempo en las manos del Señor y así poder iniciar nuestra clase de hoy. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador de la tierra y del cielo y del mar y todo lo que en ellos hay, en el nombre de Jesús te pedimos que tú, oh Dios, seas permitiendo que la presencia de tu Espíritu Santo trascienda en cada hogar, en cada vida, y también la presencia de tu Hijo Jesús esté allí donde están mis hermanos congregados, dos o tres en su nombre, estén también tu Hijo Jesús, esté allí con ellos y con nosotros como estamos aquí en el nombre de Jesús. Te ruego que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que escribas esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno y nos ayude, Señor, y nos convence en su corazón de estas cosas que están escritas en tu palabra, que son verdad, y que nos ayude a entender el propósito tuyo en el nombre de Jesús y también podemos compartirla con demás personas. Señor, escríbela en la mente y en el corazón y danos los oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido y nos sea revelado el Evangelio en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Hermanos, en este día este es el día, es como un día de hoy, era un miércoles. Esa fecha cayó, el 14 del mes de abril era, o como hoy, un día miércoles, eh, que es el día que el pueblo de Israel salió de Egipto. O sea, es el primer día, el primer mes del calendario judío, el 14 día donde se celebraba la Pascua. Recordemos que esto fue instituido por Dios en el libro de Éxodo, cuando Dios manda a los israelitas a que sacrifiquen un cordero, el cordero de la Pascua, el cual debía ser macho, sin defecto, sin tacha, de un año, exactamente de un año, no más de un año. Aquí me dicen que pare, entonces creí que era que había algún problema, entonces, pero no. Entonces, es el día que de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Este es el día. Esto fue instituido por Dios 1500 años antes y que se empezó a entrar en vigencia cuando los israelitas o debían haber empezado a regir del momento que los israelitas tomaron posesión de la tierra, pero aún así pasó algún tiempo y no celebraron la aspersión de la sangre o el día de la Pascua. Eh, es el día 14 del mes de Abid, o algunos lo llaman Nisan. Entonces este es el día de la preparación de la Pascua. Al igual que los israelitas tenían que coger un corderito
de exactamente un año. Todos los corderos que nacían en, en ese día ya estaban predestinados a morir el siguiente año si no tenían tacha ni efecto alguno. Estaban predestinados a morir el año entrante para celebrar el día de la Pascua, que debía ser ir hasta Jerusalén para celebrar la Pascua, porque allí había escogido Dios a Jerusalén para que las personas celebraran la Pascua allí. Esto es como la historia de este día. Jesús también cuando viene de Betania y llega a Jerusalén, le dice a sus discípulos que vayan y que sigan a un hombre que lleva un cántaro, y que este hombre entraría a una casa y que le dijeran al señor de la casa que dónde está el aposento donde su maestro ha de preparar la Pascua. Entonces dice que él le mostró un gran aposento, y entonces allí ya los discípulos empiezan a preparar la Pascua, o sea, el cordero de la Pascua, y que es con hierbas amargas y todas estas cosas. Esas son más o menos las 9 de la noche cuando ellos comen la Pascua, y ahí es donde Jesús instituye la Santa Cena. Allí en ese momento de las 9 de la noche, después de comer la Pascua, que serían las 10 o 10:30, ahí es donde Judas sale para entregar a Jesús. También es donde Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, cuando él dice que uno de vosotros me va a entregar, y dice que le dice que no, que él está dispuesto a morir por Jesús, y que terminan más o menos a las 12 de la noche, salen camino después de cantar el himno, dice que cantaron un himno y salieron al huerto de Getsemaní, y llegaron allí al huerto de Getsemaní, que es más o menos a 1 kilómetro de distancia de Jerusalén, al lado oriente de Jerusalén. Y Jesús llega allí y les dice a sus discípulos que va a orar, y lleva a 2 de ellos para que lo acompañen. Y dice que él se va a un tiro de piedra, o sea, como unos 30 metros de distancia, y empieza a orar, la oración que nosotros conocemos: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahora sí, por 1 hora diciéndole exactamente las mismas palabras. Y viene y los discípulos están dormidos. Luego él les dice: ¿acaso no podéis esperar conmigo al menos 1 hora? Entonces va de nuevo y ora, y vuelve a la hora, y al orar lo mismo: Padre, si es posible, pase a mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y viene y encuentra a sus discípulos nuevamente durmiendo, o sea que ya son a las 2 de la mañana. Más o menos es que Jesús va por segunda vez a sus discípulos, y ora otra hora aproximadamente. Y ahí es cuando se le aparece, después de orar, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces aparece un ángel para consolarlo o fortalecerlo, y lo fortalece. Ya fortalecido, a las 3 de la mañana va y habla con sus discípulos, y los despierta, y les dice que se acerca el que lo entrega. En ese momento, al rato llega Judas, le da el beso. En ese momento Dios carga, al besarlo Judas, Dios carga el pecado de todos nosotros sobre Jesús, y Jesús es arrestado. Y ahí en ese momento, antes del arresto, es cuando Pedro, pues puede ser las 3:30 de la mañana aproximadamente, es donde Pedro, ya sucedió la negación no sucedió la negación de Pedro, pero es cuando Pedro saca la espada y le quita la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús lo sana, y luego de ello Jesús es arrestado, y los discípulos lo abandonan, lo dejan
a él solo. Ya lo llevan allí, lo arrestan, las personas se han vendido con espadas, palos, vienen también hombres y mujeres y también los guardias o los soldados del sumo sacerdote y, o lo, y lo arrestan, lo llevan ante Caifás, inicialmente que es el sumo sacerdote, y allí lo interroga Caifás y luego es llevado a las 5 de la mañana, es llevado ante Anás, o de pronto me equivoco ahí, pero Anás y Caifás que se parecen mucho. Pero allí es cuando buscan testigos falsos para acusar a Jesús y se levantan dos testigos falsos diciendo que lo han oído decir que él puede destruir el templo y que en 3 días lo reedifica. Aunque sabemos que él está hablando del cuerpo de su templo, el templo era su cuerpo. Pero no hallando que coincidan los testimonios porque era necesario que haya dos testigos para condenar a alguien a muerte, necesariamente tenían que tener dos testigos para que lo pudieran llevar a la muerte, pero no coincidían en los testimonios, unos decían una cosa, otros decían esto, hasta que el sumo sacerdote le pregunta que si él es el Cristo. Entonces él le dice que desde en ese momento el Hijo del Hombre será levantado y que está a la diestra de Dios. Entonces dicen que ha blasfemado y lo condenan allí. En ese momento lo empiezan a bofetear, a golpear, a escupir. En ese momento hacen todo eso con Jesús delante del sumo sacerdote y le dicen que profetiza quién te golpeó. Entonces, después de esto que sucede, de haberlo escupido, escarnecido y todas estas cosas, lo llevan ante Pilato a cerca de las 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana. Pilato llegan ante el pretorio, bueno, hasta el lugar, hasta el gobernador que se llama, no el pretorio, sino el gobernador. Pilato sale, es temprano, son las 6 de la mañana, y empieza a hablar, a preguntar por qué lo tienen ahí, la gente grita, les dicen cosas, pero en ese momento, como es temprano, la mujer de Pilato todavía no se ha levantado. Entonces, y le manda razón a Pilato que le diga, mire, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido sueños acerca de él, o sea, ha padecido en sueños por acerca de este asunto. Entonces, eh, en un momento dado, saben que le dice que es Galileo y resulta que Herodes está allí en Jerusalén. Entonces, él a las 7 de la mañana lo remite a Herodes. Herodes quiere verle hacer algún milagro, se alegra de verlo porque ha oído muchas cosas acerca de Jesús, pero resulta que no, Jesús no le responde ninguna palabra, ni hace ningún milagro, ninguna señal. Entonces este hombre le hace vestir de escarlata y le escarnece y lo devuelve a las 8 de la mañana, está de nuevo frente a Pilato. Pilato, queriendo liberar a Jesús, él manda a azotar a Jesús para como conmover al pueblo judío después de haberlo azotado y todas estas cosas. Lo presenta a Jesús y este dice que es el rey de los judíos, creyendo que en un momento lo podía, después de azotarlo, de la gente verlo así en esa condición, la gente no tome la decisión de crucificarlo. Pero dice que prevaleció el pueblo. Y entonces él quiere librar a Jesús de la muerte, y porque se ha dado cuenta que es un hombre justo y que por envidia lo han entregado. Luego de esto les dice, bueno, es costumbre que yo suelte a un reo, ustedes quieren que lo suelte al rey de los judíos o suelte ellos pidieron a Barrabás, que era un ladrón y homicida.
Entonces ellos pidieron que soltara a Barrabás y condenaron a Jesús a morir en la cruz. Dice la que lo llevaron, lo sacaron de allí y lo llevan a las 9 de la mañana, llega al monte de la Calavera o al monte que también en algún momento dicen que es el monte de Moriat, donde Abraham sacrificó o ofreció a su hijo Isaac allí y donde Dios se proveyó de sacrificio. Dice que ese es el mismo lugar donde Abraham, es el mismo lugar que Jesús murió. Entonces lo llevan allí, dice que 4 soldados lo llevaban a Jesús. Según las escrituras dice que 4 soldados lo llevaban a Jesús y la multitud lo seguía hasta llegar hasta la cruz. Allí lo crucifican. Pero antes de eso, como yo les decía, lo habían a las de 8 a 9 fue que lo azotaron a Jesús. Es donde le colocaron la corona de espinas, donde le desfiguraron su rostro, donde su cuerpo fue molido y todo esto se lo hicieron antes de la crucifixión. O sea, de las 8 a las 9 de la mañana sucedió todo esto de los azotes, que lo azotaron 2 veces. A Jesús le dieron 39 azotes menos uno, que era lo que estaba la ley decía que podían hacerlo. Entonces a Jesús lo azotan 2 veces porque él cae, dice que como siervo o como oveja fue llevado al matadero de enmudeció y no abría su boca. Y entonces no se quejaba y por eso volvieron a propinarle nuevamente otra vez a azotarlo, y es donde usan el látigo con las 7 ramales con huesos y con puntas en el cuerpo, y lo azotaron de tal manera que sus huesos, según el Salmo 22, se veían y se podían contar sus huesos porque le arrancaron la piel y en algunas partes se podían ver los huesos, porque puede ser que fue molido, su carne fue molida. En esa condición Jesús lo llevan, no carga la cruz a las 8:30 tal vez, o un poquito más. Le entregan la cruz a Simón de Cirene porque Jesús nunca cargó la cruz, el que lo cargó fue Simón de Cirene. Y llegan allí al monte a las 9 de la mañana, lo crucifican, a las 9 exactas de la mañana lo crucifican. Allí lo crucifican más o menos, sus pies quedan de 50 centímetros de altura más o menos, porque la gente pasaba y le escupía y lo traería con cosas, lo escarnecía diciéndole cosas. Entonces más o menos queda a unos 50 centímetros de altura. También esto era una práctica de los romanos, dicen, pues uno no le cuesta, pero en la historia dicen que era para que las aves de los cielos se la comieran y también los perros hicieran el resto de trabajo. Generalmente los romanos crucificaban a las personas. En una ocasión crucificaron, dice que a 700, a 7,000 hombres en una calle de Roma, para así infligir terror para que no se sublevaran. Pero a Jesús lo crucifican allí, lo clavan en las muñecas y también en sus pies. Después de crucificarlo, se dislocan dice que se descoyuntaron sus huesos del peso, porque Jesús es un hombre, tal vez medía unos 70, unos 75 de estatura, y es fuerte, es vigoroso. La Biblia dice que era vigoroso, o sea, y también de hermoso parecer. Entonces, su peso de su cuerpo está allí. Luego dice, en ese momento, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, es donde se hablan las 7 palabras en un momento dado, o de las palabras que Jesús dice últimas. Está la charla del ladrón con Jesús en esos momentos.
De las 12 a las 3 de la tarde hay tinieblas sobre la faz de la tierra. Dice que se oscureció. Ahí es cuando también los soldados en ese lapso de tiempo han echado suertes sobre la ropa de Jesús para que se cumpliera lo que estaba escrito allá en el libro de, de los Salmos en el capítulo 22. Dice que repartieron entre sí sus vestidos y sobre sus ropas echaron suertes. La Biblia habla de 4 soldados. La prenda de Jesús, o sea, las cosas que Jesús tenía era el manto, tenía la túnica, tenía las sandalias, los calzoncillos y el cinto. Era lo que más o menos tenía Jesús. Pero dice que repartieron entre sí entre 4 partes, hicieron 4 montones, pero como la túnica era sin costura, sobre la túnica echaron suertes para que se cumpliera lo que estaba escrito allá en el Salmo 22. También es muy importante que recordemos en ese momento que a Jesús también se cumple la palabra de Dios que dice que allí que sería crucificado según Isaías 53, entre ladrones o personas. Voy a leerlo porque se me fue exactamente cómo lo dice, porque a veces decimos y no es conforme a las escrituras, pero sería. Aquí dice en el Salmo o en el Isaías, se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, pero es que para que se cumpliera esto, es crucificado en medio de ladrones. Voy a detenerme un poquito en la charla de ese momento con los ladrones porque me parece muy interesante hacer referencia a ello. Hay charlas que son interesantes este ladrón, estos ladrones. Uno creía en que Jesús, o llegó a creer que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. El otro no creyó que Jesús era el Cristo. Y se entabla una discusión entre los dos ladrones y está en medio Jesús de los 2 ladrones. Uno de los ladrones le dice a Jesús: si tú eres el Cristo, o sea que él no creía que Jesús era el Cristo, le dice: si eres el Cristo, baja de la cruz y bájanos a nosotros, o sea, sálvanos el pellejo. Pero el otro ladrón le dice: tú no temes a Dios estando en la misma condenación. O sea que este ladrón, recordemos que los 2 ladrones eran judíos, o sea, conocían la ley, conocían la palabra de Dios, conocían los salmos y los profetas. Entonces, eso no eran eran judíos, estos 2 ladrones eran judíos. Entonces, uno le dice, el que conoce y entre comillas empieza a ver en Jesús una persona diferente, le dice al otro: mire, tú no temes a Dios estando en la misma condenación. O sea que él creía en la existencia del infierno. Y él sabía que al morir iba a ir al infierno. Entonces, parece que era como fariseo. O sea, no era un fariseo, pero tenía la doctrina de los fariseos, porque ellos creen en la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Entonces, él le dice: tú no temes a Dios estando. Él sabía que estaba ¿cómo se llama? Estaba condenado por sus delitos y pecados. Él sabía que iba a morir y después de morir iba a ser echado al Hades y posteriormente al infierno, como Jesús lo enseñó. Entonces, él reconoce que aún pagando con la pena de muerte, aún
así irá a ese lugar de tormento. ¿Y por qué causa? Porque de que es ese Juan, ¿cómo? Isaías 53, versículo 9. Bueno, no me, más si me interrumpe, entonces, no, yo como maestro en las escrituras nunca me gusta dar citas, porque espero que la persona corrobore que lo que estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios. Esa es una práctica que usted debe hacer, es que no debe comer entero, usted debe ir a la palabra de Dios y corroborar si lo que estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios. Por eso no me acordaba exactamente cómo decía, pero vine a la escritura para decirlo como lo dicen las escrituras, porque es necesario, gracias por esta interrupción, es muy importante, y ya me voy a hacer un paréntesis de lo que estamos hablando para explicar esto. Que sí se va a ver, sí tiene que relación con lo que estamos hablando. En la palabra de Dios, cuando se necesitaba condenar a alguien, se necesitaban mínimo 2 testigos. Con un solo testigo las personas no podían condenar a nadie, se necesitaban 2 testigos. Es decir que si no habían 2 testigos no se podía dar por cierto lo que esa persona está diciendo. Por eso cuando a Jesús lo fueron a condenar buscaban testigos, pero vinieron testigos falsos y no pudieron, los testigos unos decían otra cosa y no coordinaban su testimonio. Entonces por esa razón no pudieron a Jesús condenarlo, porque como en él no había hecho mentira ni nada de esto, no lo podían crucificar o llevar a la muerte si no había 2 testigos que primeramente estaban dispuestos. En el caso de los delitos de pena de muerte que estableció en la Biblia, los testigos eran los que primero tenían que lanzar la piedra o actuar en esa situación para llevar a esas personas a la muerte. En el caso de la Biblia, desde el Deuteronomio, desde el Pentateuco más bien, había eso de los testigos. Se necesitaban 2 testigos para que las cosas fueran reales. Eso es un parámetro que establece la Biblia alrededor de todo, no solamente para condenar a alguien, sino que cuando nosotros vamos a la Biblia necesitamos siempre esos 2 testigos. Cuando hay un juicio o se va a condenar, también en la ley se necesitan pruebas para condenar o absolver a una persona. En la Biblia también para dar veracidad siempre se va a dar ese hecho de los testigos. Testigos son 2 personas que por medio del Espíritu Santo hayan hablado de eso en 2 citas diferentes. Por ejemplo, de lo que yo estoy hablando, existen generalmente tres evangelios que son sinópticos. Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, que dice que Juan dice que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo de todo lo que realmente Jesús hizo, todos los milagros, porque ni el mismo Jesús los pudo contar, porque muchas personas venían a Jesús y con solo tocarlo eran sanos. Y dice que muchos que tenían plagas venían y tocaban a Jesús y eran sanados. O sea que ni siquiera él pudo contar cuántas personas fueron sanadas o fueron libres de la posesión demoníaca con solo tocar a Jesús. Entonces, pero lo curioso es que habiendo tantos milagros, en los tres evangelios, que son sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no Juan, porque Juan es otro tipo de escrito, entonces cuentan los mismos testimonios, cuentan los mismos, por ejemplo, el flujo de sangre, el endemoniado gadareno, aunque cada uno lo presenta de una manera diferente, se refiere al mismo hecho, porque cada uno de nosotros vemos las cosas diferentes.
pero eso asegura y da testimonio de que eso sucedió. Por ejemplo, la muerte de Jesús está en los cuatro evangelios. Algunos cuentan unas cosas, otros cuentan otras, pero eso certifica que eso que están contando ellos es fiel y verdadero. Por eso podemos creer. Así las doctrinas nuestras deben estar basadas por lo menos con dos testigos de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús habló del gusano que nunca muere, ya estaba escrito en el libro de Isaías, creo, donde el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga. Y así Jesús tomó ese testimonio, lo afirmó y dio testimonio que eso era verdadero. Por ejemplo, que en el infierno hay día y noche. En el libro de Job, que es uno de los primeros, habla de que en el infierno se oscurecerá, o sea, hay día y noche en el infierno. Y Jesús, o a Juan el apóstol, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí tenemos los dos testigos que aseguran que en el infierno va a haber día y noche, pero el día en el infierno será como la penumbra cuando está ya entrando la noche, y la noche en el infierno serán como densas tinieblas, como lo que pasó en Egipto cuando los 3 días y las 3 noches donde no hubo luz en todo Egipto. Entonces, así tenemos que corroborar el testimonio de las personas para enseñarlo conforme a las Escrituras. Hay cosas curiosas que nosotros leemos en la Biblia, pero que no hay sino un testigo. Entonces no podemos darlo como una doctrina, no podemos enseñarlo a aseverar que así fue, aunque es cierto, y fue la experiencia de alguien y la experiencia es irrefutable, no se puede tomar como una doctrina y aplicarlo a nuestra vida como lo dice, o tomarlo como un, una enseñanza que debe regir mi vida. No sé si les aclaré un poquito la situación, pero es que en el caso de Jesús se necesitaban dos testigos para eso. Por ejemplo, ¿cómo podemos testificar que Jesús nunca llevó la cruz? Porque es que en la Biblia, en los 3 evangelios, por ejemplo, dice que le entregaron la cruz, el objeto, ese artículo la es un de objeto, entonces dice que le entregaron a la cruz a Simón de Cirene. Entonces, y en Juan hace una diferencia y dice, y Jesús tomando su cruz, que no es el madero, su cruz, ese es su sufrimiento, su dolor, su agonía, su angustia, su aflicción, fue llevado al Calvario. Pero no era la cruz de madera, era su aflicción. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos y a las personas que lo quieran seguir, tome tu cruz y sígame. No era, porque dice que si nosotros, el que no, dice tome su cruz y cada día y sígame. Entonces nosotros eh, esa cosa de la cruz, no del sufrimiento, dice en el mundo tendré aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces esa aflicción o su cruz, no la cruz sino su cruz, es atribulación, hay veces angustia. Nosotros cuando seguimos a Jesús, decidimos seguir a Jesús, podemos tener tribulación o tener angustia en un momento dado. Entonces a eso es que se refiere en la escritura, no a la cruz de madera, sino al sufrimiento, a la agonía, el dolor. No sé si quedó claro el asunto. En eso me estaban preguntando qué pasó con Pedro. Entonces eso sucedió más o menos de las 3 a las 5 de la mañana, es que sucede la negación de Pedro. Recordemos que Pedro ha cortado la oreja de Malco y Jesús le dice, basta ya. Entonces si fuera así, entonces él mete su espada y huye. Y en ese momento pasan muchas cosas. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, es un muchacho, sale corriendo y lo quieren atrapar y está envuelto en una sábana y sale desnudo. O sea, corre desnudo, estaba en peloto
y sale así. Entonces son con detallitos que si nosotros armáramos todo el rompecabezas, tendríamos el día completo de Jesús, pero hay que estudiar mucho las escrituras para empezar a detallar a qué hora más o menos sucedió cada cosa. Eso es lo que traté de hacer en este día al hacerlo de esa manera. Eh, Estaba hablando del ladrón, que me pareció muy, muy interesante. Y entonces el ladrón le dice que si no temes a Dios estando en la misma condenación. Él creía en la existencia real del infierno. Entonces él está convencido también que es justo pagar con la pena de muerte su delito del robo y, y le dice al hombre, mire, aunque paguemos, en otras palabras, aunque nosotros muramos por nuestros delitos, aún así vamos a ir al infierno. Es justo que nosotros paguemos con la muerte, o sea, con la pena de muerte, nuestros delitos, pero aún así iremos a ir al infierno. O sea que el pagar a la justicia ordinaria, a la justicia civil, no lo libra de la justicia de Dios, aunque lleve el castigo delante de la justicia de los hombres. Porque la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia delante de Dios. Y luego, él reconoce que es pecador, que lo ha hecho. Y cuando una persona dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia, él ya pues no tenía modo de convertirse, de abandonar el pecado, pero sí él reconoce que es un pecador y que al morir va a ir al infierno. Pero una de las cosas más asombrosas que puedo yo ver de este hombre, al ver allí es que Jesús al transcurso de estas horas, de estas 6 horas que Jesús va a estar crucificado, él ve que cada vez que la gente viene y lo escupe, Jesús ora. Estas 6 horas que Jesús pasa son unas horas de oración en cierta manera. Cada vez que alguien viene y lo escupe o le dice algo, le dice, Padre, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así lo repite cada vez que las personas venían y lo escarnecían, era la misma oración, Padre, por favor, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ha oído eso ese ladrón ha oído lo que Jesús ha dicho, remitiendo así el pecado de sus ofensores. Y eso a pesar de que Jesús está con la corona de espinas, su rostro está totalmente desfigurado, el cuerpo está lleno de sangre y se ve en la carne viva. Allí clavado, porque al ladrón no lo clavaron, parece que lo amarraron, según lo que dicen, porque yo no lo vi. Entonces, él está allí en una condición muy, bueno, no encuentro, precaria. Mira, es que mi ayudante me dice que precaria. Entonces, pero él puede ver en Jesús un hombre en el cual no hay pecado. O sea, pudo descubrir que Jesús, aún en esa condición, era el Salvador, era el Mesías que él había oído y que le habían enseñado que vendría. Vio a Jesús el modo de escapar de la condenación del infierno. Y por eso se dice a Jesús, cuando tú vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da una palabra para salvación. Entonces, y de hecho, él creyó y fue salvo. Pero allí también suceden otras cosas que es lo que hacen que este hombre se convenza. María se acerca a Jesús y está al pie con su tía, porque María tiene una hermana y es la tía de Jesús. Ahí cuenta la historia y están otros y está allí ella y le dice, y está Juan el apóstol, que es el más arduino de todos los apóstoles, el más joven, y le dice, mire, él como primogénito y como el mayor de tus hermanos está a cargo porque José ya ha muerto, y le dice, madre,
he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde ese día Juan la recibió. Pero él también tiene que observar allí y hay una cosa que él está allí que tiene que decir y que cumplir también, es el Salmo 22. Y él dice, sí, voy a leer el Salmo 22 un poquito, que es lo que realmente Jesús dijo estando en la cruz. No solamente dijo él y Eli Sabatani, sino, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino que el Salmo 22 se cumplió casi en la totalidad porque todo ese salmo o la mitad del salmo habla de Jesús, de ese momento de la crucifixión. Dice así en el primer versículo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento que él está diciendo es porque Dios lo ha abandonado por completo. Porque Dios cargó en él en el momento que Judas lo entrega. Dios carga el pecado de todos nosotros y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. En ese momento no solamente es separado de Dios, sino también de sus discípulos, porque los discípulos todos lo abandonaron. Ya al final es que cuando ya está crucificado es que los discípulos se acercan a Jesús allí, en el caso de Juan, en el caso de María, en el caso de su tía, y otros discípulos se acercan allí a Jesús. Pero en ese momento él está allí y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no solamente tenía que haber dicho esto, sino haber recitado esto que dice aquí. Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que en él confía. Pero tú eres el Dios que me sacó desde el vientre y que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y porque no hay quien ayude. Note que todas estas palabras creo que fueron la oración que Jesús hizo allí en el monte, estando crucificado. De hecho, todo esto que está en este salmo, hasta el versículo 20, se cumplió en Jesús. Todo, desde el 1 hasta el versículo 20, todo este salmo se cumplió en Jesús en ese momento. Pero también tenía que cumplirse algunas cosas. Ya se repartieron los vestidos, ya se cumplió esa palabra, pero Jesús dice que enmudeció y no abrió su boca. Eso sucedió cuando estaba frente a Herodes y frente a Pilato. Pero aquí en este momento su lengua se ha pegado a su paladar, decía en ese momento, después de hacer azotado y todas estas cosas. Pero aquí ya cambia la situación, ya tiene sed. Y dice que en su sed le dieron a beber vinagre para que se cumpliera lo que está escrito allí. Entonces, en ese momento Jesús le dan esa para que se cumpla la escritura de que en su sed le dieron a beber vinagre. También es muy importante notar que esas horas son de oscuridad, de las 3 de las 12 a las 3 de la tarde exactamente. Jesús entrega su espíritu y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí muere. Ahí suceden varios eventos que son muy importantes. El velo del templo se rasgó. De arriba abajo,
para que las personas pudieran observar, recuerde que el templo tenía tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En ese momento, en el lugar, la cortina o el velo que tapaba la vista del arca, donde estaba allí, en el lugar santísimo estaba el arca. En ese momento del terremoto, se abre de arriba abajo y queda unido en las partes de abajo, para que pudiera notar que fue desde arriba abajo, que fue Dios el que lo abrió y que abrió ahora ese lugar para que todos pudiéramos entrar. A ese lugar solo entraba el sacerdote una vez al año. No podía, y entraba con la sangre de los sacrificios, y él tenía que estar en completa, digamos, santidad, haber hecho de los sacrificios por él y para poder entrar. Y tenía un poco de campanillas en el vestido, y el incensario. Si las campanillas dejaban de sonar, lo tenían que sacar, porque lo tenían que dejar amarrado a un pie, porque nadie podía entrar a ese lugar. Entonces lo alaban y lo sacaban del lugar santísimo, porque nadie puede entrar solo una vez al año, en el día de la expiación. Ese día, ese velo se trancó, y ahora podemos entrar en la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado al mundo, que es Jesús. Eso sucedió desde ese día. Usted y yo podemos ser reconciliados con Dios, y cada día poder entrar en la presencia de Dios. Otra cosa que sucedió allí, que es muy importante, es que no solamente que el velo se rasgó, también dice que hubo un terremoto, y ese terremoto hizo que las tumbas de muchos santos se abrieran. No salieron del sepulcro, pero se quedaron allí las almas. Se está hablando de las almas, no de los cuerpos, porque los cuerpos seguían ahí. Entonces, había ese terremoto, y cuando Dios resucita a Jesús 3 días después de 72 horas, ese día, ah, es que los cuerpos, o sea, Dios saca las almas que tienen su propio cuerpo y su espíritu, y lo lleva a la presencia de Cristo. Cuando Dios lo resucita, entonces ahora están en la presencia de Cristo. Ese lugar del seno de Abraham, o el paraíso, está desocupado hoy, y en el otro lugar, que era el lugar de los muertos, también está el Hades, y el Hades están las personas siendo atormentadas día y noche allí en una llama. Entonces, también sucede ese fenómeno de que las tumbas de los santos se abran. También, al ver el terremoto, el centurión reconoce, el que está a cargo allí reconoce que ese hombre realmente era hijo de Dios. Son cosas que se anotan ahí. Entonces, también notamos que ahí está María y la tía de Jesús. No sabemos cómo no da el nombre, y está Juan ahí frente al asunto. Y también notamos que la multitud, después de esto, se golpea el pecho y confiesan que verdaderamente este Jesús era hijo de Dios, según lo que dicen allí, que golpeándose el pecho. Después de esto, viene 2 horas más. O sea, Jesús 2 horas más después de estar muerto. Viene José de Arimatea y Nicodemo ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, porque lo tienen que bajar de la cruz, porque al siguiente día es el día especial de reposo, por comienzo de las panes sin levadura. Ya ha comenzado, pero el siguiente día era día de reposo. O sea, el jueves era un día de reposo especial, no era el sabbat, sino era un día de reposo. Entonces, van ante Pilato y le piden el cuerpo de Jesús. Él manda una persona para que revise si realmente Jesús ha muerto. Pero cuando llega, Jesús ya ha muerto, pero los dos ladrones no han muerto. Entonces le quiebran los pies o las piernas a los dos ladrones, para que se muevan rápidamente, porque después de que las personas se le quiebran las piernas, según algunos dicen, porque uno no soy médico, entonces dice que sube un líquido y los mata muy pronto, que sube
a los pulmones, creo, y se mueren las personas. Cuando van a Jesús, ya está muerto, entonces no le quiebran las piernas, lo dejan así. Pero un soldado hace algo que es muy interesante, es que coge y para aquí como para que se cumpliera lo del Salmo 22 que dice, eh, libra mi alma de la espada, mi alma del poder del perro, mi vida. Aquí habla de la espada, o sea que a Jesús ya estaba muerto, pues ya no le iba a hacer nada a la espada, entonces se la entierran después de muerto y es o la espada o la lanza que es más o menos como mi mano de grande, abre el costado de Jesús y sale sangre y agua. Entonces, no, si lo hubiera hecho, si estuviera muy alto, al hacerlo así, pues lo hubiera entrado era por acá, pero él lo hace así porque está a altura de su hombro y lo atraviesa a Jesús. Y ahí es donde está atravesado en su costado y se cumple lo de este salmo. Sale agua y sangre, entonces después de que el soldado o la persona que está a cargo ya ve lo que está muerto, permite que bajen el cuerpo de Jesús más o menos a las 5 de la tarde. O sea que él ha pasado 6 horas crucificado vivo y 2 horas muerto. O sea, por total son 8 horas que Jesús estuvo aproximadamente crucificado. Lo bajan. Generalmente es que se acostumbraba a bañar los cuerpos. Se me olvidó decirles que a Jesús, en el momento que lo crucifican, le quitan toda la ropa y lo crucifican desnudo, sin absolutamente nada. Con esa acción, aunque no estoy hablando de eso, con esa acción por eso es que cuando Dios nos resucite, resucitaremos vestidos mas no desnudos. Con su desnudez Jesús nos da un vestido. Pero era necesario. Pero dice que en su humillación no se hizo justicia. No había cosa más fea y más tremenda que a algunos lo crucificaran desnudo y también que lo escupieran. Son dos cosas que humillan mucho a las personas, son esos dos actos. Y más que lo escupieran en el rostro, ¿no? También lo bajan, parece que lo bañaron, le limpiaron la sangre, no dice la Biblia, pero es posible que lo vieran porque así hacían con los cuerpos, los bañaban antes de enterrarlos. Uno de ellos compra una sábana limpia, nueva, y Nicodemo, para que se cumpliera lo de Isaías, que con los ricos fue en su muerte, y lo ponen en un sepulcro nuevo que uno de ellos es el dueño, y allí ya casi anochece, o sea, ya son prácticamente las 6 de la tarde y apenas para comenzar el día siguiente que era un día de reposo. Lo ponen ahí en la tumba y mandan poner una gran piedra sobre la boca de esta tumba. Y así es que así termina el último día de la vida de Jesús, siendo nuestro Salvador y Redentor. Le doy gracias a Dios, aunque tal vez no lo hice tan ordenado, pero gracias a Dios, porque tenemos más o menos lo que pasó en ese día. Y nos faltó lo de la negación de Pedro, ¿no? Que no hablamos de ello, pero Jesús le dice que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y el gallo cantó 2 veces y Pedro, pero hay una cosa muy curiosa en la negación de Pedro, es que son dos criadas, una ha ido, que me pareció curioso el dato, es que aún las mujeres fueron a arrestar a Jesús y dice, ¿no te vi yo acaso en el huerto que estabas con Jesús? O sea que ella también iba entre la multitud de los que iban a arrestar a Jesús. Y la otra dice que por tu manera de hablar nos delata que has estado con Jesús. Entonces ahí es donde Pedro lo niega y también para complementar un poquito, aunque no es de la vida de Jesús, pero sí son hechos que rodearon la vida de Jesús, es que después de eso Pedro llora amargamente
y se arrepiente de haber negado a Jesús. Pero en el caso, cuando después de las 8 de la mañana, Jesús es condenado por Pilato, sucede que Judas va y devuelve o tira las monedas allá en el templo, y va y se ahorca. Y al ahorcarse, dice que se ahorcó, y parece que después de ahorcarse la cuerda no aguantó el peso de Judas y se cayó y se reventó por la mitad, y sus entrañas se derramaron, para que se cumpliera lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Todas esas cosas que nosotros hemos visto hoy nos revelan, no era algo que era improvisado. Ya todo eso que le estoy contando estaba escrito en la palabra de Dios, desde el comienzo, desde el Génesis hasta Malaquías. Ya se vislumbraba en el Salmo 22, en Isaías 53, todo lo que le iba a pasar en este último día a Jesús. O sea que no fue ocasional. Todo esto sucedió para que la escritura se cumpliese. Por eso en el primer libro, o en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 5, dice que Jesús murió o vivió conforme a las escrituras, murió conforme a las escrituras, y que Dios lo resucitó conforme a las escrituras. Por eso la necesidad que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio. Los testigos están aquí en la palabra de Dios acerca de quién sería Jesús y cómo sería Jesús y lo que hubiera pasado a Jesús. Entonces, los invito a escudriñar, porque el éxito nuestro es a conocer a Jesús, como lo dicen las escrituras, para que de nuestro interior puedan correr ríos de agua vivos y podamos ser salvos. Porque es necesario que las personas conozcan a Jesús conforme a las escrituras para que seamos salvos. Nosotros creíamos que Jesús había muerto el día viernes, pero según la Biblia, ese año correspondió que el día 14 del mes de Abib cayera un miércoles. Al otro día fue el jueves, donde pues voy a contar un poquito de lo que pasó el jueves. El jueves, Pilato, o sea, los romanos, los judíos van ante Pilato y le piden que ponga una guardia para que eso sucedió, fue el viernes, para que ponga una guardia, porque como ha dicho que ha resucitado, entonces él envía una guardia y pasa todo ese día, y al otro día también, que es el sábado, día de reposo, el sábado para los judíos. Entonces para que se cumplan los 3 días y las 3 noches, así como Jonás estuvo 72 horas en el vientre de gran pez, así era necesario que Jesús también pasara 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas, para que Jesús fuera resucitado. Entonces, le damos gracias a Dios por esto. Espero que les haya servido. Entonces, me dice mi ayudante y colaborador que hay unas preguntas. ¿Sí? ¿Las podemos hacer con la ayuda de Dios? Sonia Janet Velasco pregunta: Pastor, y aún siendo abandonado por Dios, ¿Dios le escuchaba y atendía la oración? Por eso es que no pudo oír su oración, porque aquí en el Salmo 26 dice que no lo oyó, porque si hubiera oído lo hubiera salvado, pero no lo oyó. Pero era necesario que eso aconteciera, que Dios no que lo hubiera abandonado, porque es uno de los castigos del pecado, es la muerte espiritual. Y aunque Jesús no murió espiritualmente, o sea, no, hablando ¿cómo se llama? De que se hizo pecado y pecador, no por su pecado, sino por nosotros. Por eso fue apartado de Dios, no porque Jesús haya cometido ningún pecado, porque Jesús no cometió, pero al Dios cargar el pecado se hizo pecador y pecado por nosotros.
Por eso es que Dios sí lo tenía que abandonar y lo tenía que dejar, y no solamente los discípulos, Dios, sino los discípulos. Aún su mamá en ese momento lo abandonó hasta que no lo, hasta la... ahorita voy a dar una clase que es el Cordero Pascual. Entonces Jesús estuvo eh, desde el día de la crucifixión, que fue el día 14, hasta el día 18 estuvo enterrado para que se cumpliera lo del Cordero Pascual, que era desde el día 10 hasta el día 14, o sea, 4 días Jesús estuvo separado de Dios. Entonces sí, Jesús sí murió espiritualmente separado de Dios por causa de nuestros pecados, no del pecado de Él, sino de nuestros pecados. Bueno, aunque hay una pregunta personal. Dicen que no se oye tanto mi voz, entonces que repita la pregunta que se le... bueno, dice que Jesús murió y nació en el mismo día, o sea que si nació, digamos que nació hoy, hoy es el cumpleaños de Jesús. Sí, no sé, hoy, bueno, me preguntan que si hoy es el día que Jesús nació. No puedo decir eso porque en ese año que correspondió a un día miércoles, porque no siempre cae el día 14 un día miércoles. Hay veces cae un lunes, hay veces cae un martes, hay veces cae un miércoles, hay veces cae el jueves, hay veces el viernes, hay veces cualquier día de la semana puede caer esa fecha de nacimiento. Pero lo que sí estamos seguros es que Jesús sí nació el día 14 del mes de Abib, y también 33 años después Jesús muere el día de sus cumpleaños. O sea que Jesús también murió porque como para que se cumpliera lo del Cordero Pascual, el día que el corderito que nacía el día 14, al año siguiente, si no tenía mancha ni defecto, ni no estaba enfermo, era destinado para sacrificarlo para el día de la Pascua. Pues que Jesús dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, porque él es el cordero de la Pascua. Pero sí, Jesús sí nació el día 14 del mes de Abib y murió 33 años después en el día 14 del mes de Abib, y correspondió ese año a un miércoles. Bueno, alguien dice, ¿cuándo es la clase del Cordero Pascual? Bueno, es que me están preguntando que cuándo es la clase del Cordero Pascual. No, es que están dictando un seminario en Ibagué y es para un determinado número de personas. Y entonces a mí me pidieron el favor que enseñara hoy el Cordero Pascual. Entonces, después de ahorita terminamos, a las 10:30 comienzo esa clase, pero va a estar más tarde o por la noche tal vez, ya está al público. Pero ahorita es cerrado, el seminario es cerrado, pero yo creo que esta tarde o mañana ya se lee al público. Hay una pregunta que hacen, pero no es referente al tema. ¿Qué es? Dice, ya que cuando uno enseña, bueno, ¿a qué se refiere Primera de Pedro 4:18? Porque cuando uno enseña del arrepentimiento y salvación, algunas personas refieren que nadie se salva, porque si el justo con dificultad se salva, que para qué se esfuerza. ¿Entiendes? Mm, Nos están haciendo una pregunta acerca de un versículo de Pedro que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero voy a leerlo. ¿El versículo es cuál? Primera de Pedro 4:18. Primera de Pedro 4:18. No es del tema, pero lo voy a responder por amor a 4:18. Vamos a leerlo, que es lo que dice. Dice así: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Él está diciendo, la persona está afirmando, no sé si se ve en los comentarios, las demás personas pueden ver estos comentarios. Entonces sería bueno que miraran lo que él está preguntando. Dice, si un justo con dificultad se salva, no dice que se pierde, sino que se salva. Pero, ¿quién es justo delante de Dios?
Justo delante de Dios es a la persona a quien Dios no inculpa de pecado. Delante de Dios, según Romanos, no hay justo ni aun uno. O sea, por sus hechos, por sus obras o por sus méritos, no hay nadie que pueda ser justificado delante de Dios. Porque nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Y si lo traducimos al día de hoy, es como nuestra justicia es como toallas higiénicas usadas. Eso eran los trapos de inmundicia en tiempo del Antiguo Testamento. Eh, Trapos de inmundicia era lo que usaban las mujeres en los periodos. Entonces se ponían las toallas para no hacer o esos trapitos para evitar el reguero, pero aún así se regaba. Entonces dice que esa es nuestra justicia delante de Dios. Cuando habla de aquí es personas que han creído en Jesús, que es el único que los puede justificar. Y somos hallados justos no por nuestras obras, sino por lo que Dios hizo durante toda su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y aún su ascensión a los cielos. Eso es lo que hace que nosotros podamos llegar a ser justos delante de Dios. Es un regalo, la salvación es un regalo de Dios, pero nosotros cuando nos dan un regalo debemos usarlo si es para usarlo, si es de comer no lo comemos. Pero cuando es algo, un objeto, debemos cuidarlo. La salvación debemos cuidarla. Pablo dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. También dice que debemos retener el evangelio, que Jesús es el regalo de Dios para la humanidad, y debemos retenerlo y perseverar en el evangelio hasta el fin y seremos salvos. Pero no dice que aquí que dice que es sí, pasamos con tribulaciones, con angustias y muchas cosas que vienen a la vida diaria, porque eso es normal, pero somos salvos. Dice que si el justo con dificultad se salva, o sea que sí se salva, pasando dificultades y tribulaciones y aún angustias, puede ser salvo. Pero los impíos, ¿dónde van a aparecer? Pues ni modos, porque si la persona no conoce a Dios y no conoce a Jesús, el infierno los espera. Por eso la Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No sé si quedó clara la respuesta. Entonces, pero sí, las personas van a ser salvas porque fueron justificadas por Jesús y permanecieron justificadas delante de Dios. O sea, se guardaron para Dios. Muchas gracias, hermanos. Espero que Dios los bendiga y los preserve. Vamos a orar en este momento. Eterno Dios y Padre eterno, te damos gracias a ti por el privilegio que nos das de transmitir este mensaje a través de el internet, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, bendice cada persona. Te pido que este mensaje produzca fe en los corazones, que sí valió la pena, Señor, que Jesús hubiera muerto para que nosotros fuéramos salvos y escapásemos del infierno, que valoremos lo que Jesús hizo, no solamente el día de su muerte, sino todo lo que Jesús hizo desde que nació, hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Aún antes de nacer, su forma de concepción y todo esto, que lo valoremos y que aprovechemos, Señor, esta salvación tan grande, que es el regalo que Dios ha dado a nosotros, es a su Hijo Jesús. Que, Señor, que valoremos todo lo que Jesús hizo y que lo amemos de verdad y de corazón. Así como Dios perdonó nuestros pecados y nos salvó de la condenación y el infierno, que nosotros también podamos llevar a otros a ser salvos por medio de Jesús. Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos, y te pido que no falte ninguna cosa en sus casas, que si hay poco, Señor, lo multipliques. Señor, así como multiplicaste el aceite en la viuda, como multiplicaste los 2 panes y los 2 peces, que ninguno tenga falta de ningún bien. También, Señor, por la llaga de Jesús, Señor, sánalos a las personas que están enfermas en el nombre de Jesús. Señor, y que podamos creer que por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados hace 2000 años, que Jesús ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y si tuviéramos cualquier otra necesidad, Señor,
que podamos acudirnos a ti con confianza y sin vergüenza y pedirte lo que necesitamos. Señor, que lo hagamos y lo hagamos de corazón en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día y ayúdanos a aprovecharlo, a aprovechar bien el tiempo en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú tienes el dominio de todas las cosas en el nombre de Jesús, y a todos los que amamos a Dios, no todas las cosas nos ayudan a bien. En causa de esta situación que el mundo está viviendo, para que muchos lleguen al conocimiento de ti y de tu Hijo Jesús. Padre, gracias por habernos oído. En el nombre de Jesús. Amén y amén.